circuito simple consta de una pila de 6 volts, un foco cuya resistencia es de 40 ohms, un interruptor de corriente y alambre de conexión. Calcula la corriente eléctrica que establece en el circuito cuando el interruptor de corriente está cerrado y la potencia del mismo. Bueno, como dicen los datos, tenemos un voltaje de 6 y tenemos la resistencia que es de 40. Para sacar la intensidad de la corriente eléctrica, utilizamos la fórmula de voltaje entre resistencia, que este es igual a 6/40. Nos da a una solución de 0.15 de intensidad de resistencia eléctrica. El problema 2, que dice calcula para el siguiente circuito que es en serie la resistencia equivalente, la corriente que circula por el mismo, la caída del voltaje en cada resistencia y la potencia del circuito. Primero se suman todas las resistencias, que el resultado es 35, y con el voltaje que tenemos, que es 16, se divide y sale a 0.457. Y como en la fórmula dice I1 igual a I2 igual a I3, en toda la corriente eléctrica se pone 0.457. Ahora, para sacar el voltaje, se multiplica la corriente eléctrica por la resistencia, que es 6 por 0.457, 2.74. En el segundo son 3.66. En el tercero son 1.83. En el cuarto son 2.29. En el quinto 2.74. En el sexto 0.91. Y en el último 1.83. Ahora, para sacar la potencia, se multiplica el voltaje por la corriente eléctrica, que es 2.74 por 0.457, 1.25, y luego 3.66 por 0.457, 1.67. Y luego el tercero 0.84. El cuarto es 1.05. El que sigue es 1.25. Luego 0.42. Y luego 0.84. Y por último es 7.31, es el último. Y luego en el inciso A te piden la resistencia equivalente, que es 35, el resultado de la resistencia. Y luego en el inciso B la corriente que circula por el mismo, que es el 0.457. Y luego en el inciso C la caída del voltaje en cada resistencia, que son todas la primera columna, 2.74, 3.66, 1.83, 2.29, 2.74, 0.91, 1.83 y 16. Y el inciso D te pide la potencia del circuito, que es la última, que son 7.31 watts. Problema 3. Calcula para el siguiente circuito A, la resistencia equivalente, B, la caída de voltaje en cada resistencia y C, la potencia del circuito. Bueno, los datos viene siendo el voltaje igual a 16 volt, la resistencia 1 a 4 ohm, resistencia 2 a 6 ohm, resistencia 3, 8,
ohm, resistencia 4, 10 ohm. Después vamos a usar esta fórmula, pero antes vamos a poner la resistencia de lo que es acá, que viene siendo la 1, 4, la 2, 6, la 3, 8 y la 4, 10. Después de esto vamos a usar esta fórmula que viene siendo 1 entre la resistencia 1, que viene siendo 4, más 1 entre la resistencia 2, que viene siendo 6, y luego la resistencia 3, 1 entre 8, y luego la resistencia 4, 1 entre 10. Después, su resultado se va a cambiar la fórmula entre 1, y eso viene siendo a 77, 120, entonces aquí es donde se cambia, y eso viene siendo igual a 1.56 ohm, y se pone aquí 1.56. Para esto también tenemos el voltaje, que viene siendo 16 volts, y aquí dice, bueno, pero en el circuito de serie el voltaje viene siendo igual en todos. 16. Después, para sacar los amperes, vamos a usar la fórmula esta, que viene siendo voltaje entre resistencia. Para esto es 16 entre 1.56, ¿sí? Que viene siendo igual a 10.25, y así en todas. 1.6, 2, 2.66, 4. Después de esto se utiliza la fórmula esta para sacar la potencia, que viene siendo igual el voltaje por los amperes, 16 por 4, 64, y luego así 16 por 2.6, 42.56, 16 por 8, no, 16 por 2, 16 por 2, 32, y luego 16 por 1.6, que viene siendo a 25.6, y 16 por 10.25, que viene siendo un 164. Ya con esos datos de la tabla vamos a contestar los incisos. La resistencia equivalente, que viene siendo a 1.56 ohm, y B, la corriente que circula por el mismo, que viene siendo 4, 2.66, 2, 1.6 y 10.25. Después la cadena de voltaje en cada resistencia, que viene siendo 16 para todos, y luego la D, la potencia del circuito, que viene siendo 164 watts. Problema 4 me tocó sobre un circuito mixto, en el cual te pide cuál es la resistencia equivalente del circuito, cuál es la corriente total del circuito, cuál es la corriente, el voltaje y la potencia en cada una de las resistencias del mismo. Bueno, los datos de este problema es el voltaje, que son 16 voltios, la resistencia 1, que es 4, resistencia 2 6, resistencia 3 es 10 y resistencia 4 es 5.
Para sacar la corriente eléctrica vamos a dividir el voltaje, que es 16, entre el total de las resistencias, que viene siendo 20. Esto da como resultado es igual a 0.8, que es igual en todas las corrientes eléctricas. Ahora vamos a sacar el voltaje, que viene siendo I por R. Se va a multiplicar la corriente por la resistencia. Bueno, la primera resistencia va a ser, el voltaje va a ser 3.2. En la segunda resistencia el voltaje va a ser 4.8. Y en la tercera resistencia el voltaje va a ser 8. Ahora utilizaremos la otra fórmula, que es voltaje por corriente eléctrica, para sacar la potencia. La potencia en el voltaje, en la resistencia 1, es de 2.56. La potencia de la resistencia 2 es de 3.84. La potencia de la resistencia 3 da 6.4. Y la última potencia da a 12.8. Bueno, el voltaje de la resistencia 3 viene siendo 8. Y como hay una ley que dice que en todo va a ser igual, pues vamos a poner en todos. Para sacar la última resistencia, tendremos que dividir 1 entre la resistencia 3 más 1 entre la resistencia 4. Y eso da como resultado 3.33. Entonces ahora vamos a sacar la corriente eléctrica y vamos a utilizar el triangulito, el mismo triangulito. Y va a ser el voltaje entre la resistencia. La resistencia número 3, la corriente eléctrica va a ser de 0.8. En la resistencia 4 va a ser 1.6. Y entre la resistencia 3 y 4, la corriente eléctrica va a ser de 2.40. Ahora para sacar la potencia vamos a utilizar esta fórmula, que es el voltaje por la corriente eléctrica. Para la resistencia 3, la potencia va a ser 6.4. Para la resistencia 4, la potencia va a ser 12.8. Y para la resistencia 3 y 4, la potencia va a ser 19.2. Bueno, el inciso A, que dice que cuál es la resistencia equivalente del circuito, es 20 ohms. El inciso B y el inciso C, que dice que cuál es la corriente total del circuito, cuál es la corriente, el voltaje y la potencia, están aquí en las tablas, está escrito en las tablas. Problema 5, que enseguida se reportan las potencias de diseño de varios aparatos electrodomésticos. La primera es cafetera, que es de 1200 watts. El segundo es el tostador de pan, que tiene 1100 watts. Y por último es la waflera, que tiene 1440 watts. Suponiendo que los tres se conectan a un circuito doméstico común de 120 voltios. La primera pregunta, que es ¿cuál es la corriente en cada aparato cuando operan de manera independiente?
Inciso B, ¿cuál es la corriente total cuando los tres aparatos funcionan simultáneamente? Inciso C, una pastilla fusible de protección de 15 es suficiente en esta última situación. Bueno, primero que nada, en los datos, el voltaje es de 120 volts. La potencia en la cafetera es de 1200 watts. La potencia del tostador es de 1100 watts. Y la potencia de la waflera es de 1440 watts. Para sacar corriente eléctrica se utiliza la fórmula corriente eléctrica igual a P entre V, que es potencia, entre voltaje. Y sería 1200 entre 120, que da un total de 10. Y luego 1100 entre 120, que da a 9.16. Y por último 1440 entre 120, que da un total de 12. Y para